esto porque esto es lo último que hay en materia de análisis respecto del tema de los medios. Hay algo que se llama ahora, y que viene de Estados Unidos, para acá, y que se llama fidelización del público. Fidelización del público. Y nos llega de Estados Unidos acá, que ellos le dieron un marco como más teórico a esta cuestión en función de el fenómeno que se está produciendo en Estados Unidos. Vos, por ejemplo, tenés Fox News, que, digamos, todo lo que hace y dice Donald Trump le parece extraordinario, le parece brillante, y es como una especie de el canal o los medios que ofician casi de vocero del presidente de los Estados Unidos. Después tenés otros medios, como en el caso de CNN, que responde más un tiro más para el Partido Demócrata, que es más bien opositor, y después podés ir dividiendo, ¿no es cierto?, en los diarios, por ejemplo, el New York Times, por ejemplo, la campa de los 100.000 muertos por coronavirus, que fue un mazazo en la cabeza para Donald Trump. Pero lo que, digamos, está claro, primero, que hay como una cuestión de fidelizar los públicos, independientemente de la cuestión del business, del negocio, de la guita, de la plata. Sí. Hay una cuestión de fidelización. O sea, ¿qué quiere decir? Que si vos trabajás en un medio A que responde a una línea de derecha, por ponerte un ejemplo, o a una línea opositora a un determinado gobierno, si vos en realidad tratás de mantener una objetividad respecto de esta cuestión, lo que probablemente ocurra es que haya una disrupción con el medio y con el público, y que el público que en realidad escucha al que está antes o ve al que está antes y después que vos, sea mayor que el público que te ve a vos. ¿Se entiende? Sí, sí, Porque comprendo. en realidad hay una fidelización de parte de la gente con ese medio en cuanto al pensamiento. Ahora, bueno, me preguntes cómo se produce el feedback. Si es el medio que hace o dice lo que le gustaría escuchar a esa gente, o es esa gente que se siente identificada con lo que dice o hacen ciertos y determinados periodistas. Lo cierto es que en el nombre de esto, que es verdaderamente peligroso, se hace y se dice cualquier barbaridad. O sea, si yo te llamo como director de un medio y te digo, vení, vas a tener un programa, pero mirá, vos tenés que hablar mal del presidente. ¿Está bien? Y vos te ponés a hablar mal del presidente. Y hablás mal del presidente y decís un montón de cosas que de las cuales capaz que algunas son ciertas y otras son mentiras. O no son verdades, o son inexactitudes, o son descalificaciones, o incurrís en cuestiones que están relacionadas con esto. Evidentemente, capaz que el público que te va a escuchar, o que te va a ver, o que te va a leer, va a seguir pensando que lo que vos estás diciendo está bárbaro. Pero en realidad, eso de periodismo tiene poco y nada. No sé si se va entendiendo lo que estoy tratando de decir y lo complicado que es Sí, el sí, trabajo entiendo. periodístico en este momento, digamos, porque en digamos, me parece que se está terminando esta cuestión de la objetividad de ir y buscar una noticia o de entrevistar a un cierto y determinado personaje y permitirle que ese personaje haga o diga lo que tiene que decir y uno ponerlo en aprietos con alguna pregunta. Digo, ya los periodistas que trabajan en ciertos y determinados medios están como con el chip puesto de que la cosa tiene que ir por un cierto y determinado lugar, ¿no? Con más o menos éxito. Muy bien, muchas gracias por tu Bueno, aporte. Buenas noches, Víctor. Mi nombre es Caterina Siaca. Quería preguntarle con respecto a la agresión que sufrió en la marcha del 8N, ¿cómo vivió sí. los momentos posteriores en cuanto a la repercusión que tuvo en todos los medios, que de cierta forma algunos también apañaron la agresión? Mira, a mí en realidad me llamaron hasta de Suecia para hablar sobre lo que me había pasado, porque fue tan impresionante que en realidad
no hubo prácticamente lugar en ninguna parte del mundo donde la noticia no pasara desapercibida. Me recuerdo perfectamente que pues, y algunos me quieren tildar de kirchnerista, la ex presidenta Kirchner, me acuerdo que tuvo alguna palabra, dijo, bueno, lamento lo que le pasó. Yo creo que si hoy sucediera lo mismo, sería una especie de catarata de horror. Creo que en el momento lo que pasó fue que bueno, en fin, fue el inicio, o yo les diría, no podríamos hablar del apogeo de la grieta, porque en realidad me parece que estaba en sus valores la grieta en ese momento, y estaba como recién arrancando. Y esta situación, evidentemente, fue muy complicada. Es todo complicado. Uno se siente como demasiado, demasiado desguarnecido, a la intemperie, porque, digamos, es cierto, y yo a esto le debo a Sergio Berni una enorme gratitud, en ese momento era el secretario de Seguridad, y en el momento que a mí me pegan, había muchísimos policías de civil. Y a partir de ese momento detuvieron automáticamente a la persona que me agredió y sofocaron algo que podía haber llegado a ser muchísimo peor, porque la gente actúa medio como por contagio. Y no importa la clase social que la persona tenga, nunca hay que subestimar las marchas y las movilizaciones, porque lo que una persona no hace sola, no se anima a hacerlo sola, saca 20 veces más coraje, o 50 veces más coraje, o 100 veces más coraje, estando con otros. Entonces, ahí puede haber sucedido cualquier cosa, pueden haber dado vuelta el móvil y prender los fuegos con la gente adentro, y probablemente todos saltando sencillo, y te diga, pero qué exagerado. No, por eso cuando uno ve lo que pasa en las canchas de fútbol, y no me quiero ir de tema, pero simplemente lo pongo como una analogía porque me parece interesante también plantearlo y verlo desde el punto de vista de lo que significa la violencia. La violencia es algo que cuando la gente, si no tiene las herramientas para poder controlarla en el momento, se hace una cosa total y absolutamente incontrolable. Y miren ustedes lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado lo que está pasando hoy en Estados Unidos, es una cosa como de un contagio que es un fenómeno sociológico y yo les diría psicoanalítico, muy interesante para poder estudiarlo, porque probablemente esas personas, la inmensa mayoría de esas personas, incluso el que me pegó a mí, capaz que no eran personas violentas, pero bueno, la motivación, el momento, en fin, porque el episodio ni siquiera lo empieza él, el episodio lo empieza un compañero de él cuando se mete adentro del móvil y empieza a decir un montón de barbaridades y el jefe técnico lo empuja y lo saca del móvil. Que el compañero después desapareció. Pero digamos, todo termina siendo después él el protagonista cuando el verdadero tipo que había encendido la mecha ya no estaba más. Bueno, fue un episodio, pero pinta el cuerpo entero cómo estamos como sociedad. Muchas gracias. Hola, Néstor. Hola, muy buenas tardes. Ya, bueno, chicos. Disculpen. Quería preguntarle, si bien recién mencionaba sobre el manejo de los medios a la hora de hablar o de dar una noticia, según para qué medio trabaje, ¿alguna vez has sufrido una censura que has considerado injusta o que ha sido en vivo y no has podido continuar con tus temas a tratar? Es una manera yo creo que la palabra censura como tal es una palabra que no está, digamos, vestida de traje rojo o vestida de traje negro, sino que utiliza diferentes trajes de acuerdo al momento, de acuerdo al lugar y de acuerdo a la ocasión. La censura es algo que muta y que es a veces
casi imperceptible, o que a veces es levemente imperceptible, o a veces es alevosa. En cualquiera de los casos, la censura existe en los medios, permanente, existe. Y existe la censura y existe la autocensura, que son dos cuestiones que vuelvo al punto inicial, y que es el tema de la fidelización de los grupos y de los canales y de los medios. La fidelización de los públicos, me refiero. Si ustedes mañana, haciendo la distinción que hicimos entre la CNN y Fox News, por ejemplo, en Estados Unidos, y a ustedes le dicen, bueno, a ver, usted tiene un contrato de pasantía para trabajar en Fox News durante 3 meses. Te mandan a cubrir una noticia relacionada con el presidente Donald Trump. La pregunta sería, ¿a alguno de ustedes se les ocurriría hablar mal de Donald Trump? La respuesta es definitivamente no. Porque sabrían que automáticamente tendrían altas chances de poder perder el trabajo y de poder perder la cosa. Entonces eso se llama autocensura. Nadie te levantó el teléfono para decirte a vos no hables mal de Donald Trump. No digas que maltrató a un periodista o que dijo tal cosa o que dijo tal otra. Pero ustedes saben cuál es la línea del medio. Y si saben cuál es la línea del medio, ustedes saben en qué medio están trabajando y en las consecuencias que se van a tener. Entonces, eso es autocensura. Y después hay otras cuestiones. Creo que la mayor censura o la mayor tiranía hoy es la tiranía del rating. Uno puede creer que está haciendo la mejor nota del mundo o está diciendo las cosas más sesudas o más interesantes que a uno se le pudieran ocurrir, y de golpe el productor te dice redondeá, redondeá. Chao. ¿Eso qué es? ¿Censura? ¿Es un orden de trabajo? ¿Cómo puede llamarse eso? Miren, yo afortunadamente he llegado a un momento de mi carrera que yo no, por suerte, ¿no? Digo, yo no tengo esta cosa. Primero, no ejerzo el periodismo con miedo. Si ustedes se fijan un poco cómo trabajo yo no soy el tipo miedoso, no soy cagón para ejercer el periodismo. Y me parece que esto es fundamental. Una cosa es no tener miedo y poder ejercer el periodismo con esa libertad que te da no tener miedo. Y otra cosa muy diferente es ser un loquito y decir cualquier cosa, ¿no? Es decir, entonces, yo, por ejemplo, yo he defendido y defiendo muchísimo la gestión de Alberto Fernández. Me parece un hombre de una estatura política e intelectual realmente muy interesante. Además me parece de los presidentes que hemos tenido hasta este momento, el tipo que más contacto con la gente, digamos, tiene los pies sobre la tierra. En fin, a mí me gusta muchísimo Alberto Fernández. Aparte lo conozco hace más de 20 años. Y yo también puedo haber defendido la pandemia y defender del quédate en casa. Néstor se fue. Se le cortó la conexión. Ya vuelve. Vamos a una tanda. ¿Alguien puede hacer alguna publicidad? Si tiene. A mano. Mientras esperamos. Justo estaba hablando del tema de Alberto, del presidente, y de la pandemia. Y se está grabando. Walter se une. Una publicidad a mano de cualquier cosa. Sí, pueden hacer una que es que ustedes tienen que jugar mucho, que es la de Multio. Tienen que jugar con esa publicidad. Es Multio, el estimulante sexual femenino. Multio, animate a sentir más. Con esto se trata de jugar, ¿eh? De jugar, de buscar distintos tonos. Néstor se fue.
Néstor abandonó la reunión. Pero veníamos bien, igual continúen así, así descontracturada, es muy, muy piola. Él hace también notas a veces en el verano en la playa y la tiene que remar bastante. Y ahí, mientras estiramos, sin que nadie se dé cuenta que estamos estirando, porque estamos grabando, volvemos a tomar contacto con Néstor, y ahí te escuchamos, Néstor, nuevamente. Perfecto, perfecto, ahí estamos. Bueno, más o menos no sé si quedó respondida la pregunta o te quedó alguna duda respecto a lo que me planteaste. Sí, no, quedó bastante claro. Genial, mejor entonces. Todo esto después va a ser evaluado. Está muy bien, está muy bien. Buenas tardes, un placer saludarlos, soy Sol Camus y quería preguntarle qué se necesita para ser un buen profesional en esta carrera. Bueno, yo creo que hay gente que tiene más talento que otra, eso está claro. Me parece que se necesita una dosis de audacia, se necesita mucha creatividad, y se necesita, en fin, como todo, estar en el momento oportuno, en el lugar indicado, a la hora exacta. Creo que es una combinación que es difícil que falle. Y me parece que lo que hay que tener es un poco lo que les dije yo, además de formarse, que esto es muy importante, esto está claro, sin formación uno no va a ningún lado, se necesita una dosis de audacia verdaderamente muy importante. Cuando Jorge Lanata, digo, lo pongo a él como un ejemplo, ¿no? Independientemente que hoy por hoy no me guste lo que haga, pero cuando él empezó su trabajo como periodista, él dirigió a los 24 años un diario que era Página 12. Página 12 hizo tapas como, por ejemplo, siendo un diario bastante marginal, cuando el presidente Menem en su momento dijo, Página 12 es un diario amarillo. Entonces, al otro día, el diario se imprimió de color amarillo. Bueno, evidentemente es una idea, es una manera de buscarle una vuelta, fue jocoso, gracioso, la gente lo comentó, los periodistas lo comentaron, y como esto, Página empezó a encontrar su manera en los títulos. Y capaz que a lo mejor en el desarrollo, no sé si tenía la cantidad de gente necesaria, el equipo importante que tenía Clarín, pero tenía un público que empezó a fidelizar y que le gustaba la manera que decían las cosas. Me parece que un poco se trata de eso el periodismo. Por eso yo vuelvo a la cuestión de las pocas cosas bien hechas, bien dichas. Entonces, no importa si a ustedes en realidad lo van a seguir 10 millones de personas. Lo ideal es que sí, que te sigan 10 millones de personas. Si no te siguen 10 millones de personas, que sepan 1.500 que vos tenés un estilo. Y que ese estilo, bueno, algún día capaz puede ser masivo. O no, como una gran banda. Y de eso se trata un poco el periodismo. Muchas gracias. Por favor. Hola Néstor, buenas noches. Soy Nahuel Masuso. Ya que mi pregunta se basa más que nada en cómo fueron sus inicios en los medios de comunicación. Wow, qué pregunta. ¿En dónde? ¿En el interior o en Buenos Aires? Porque hay dos historias para contar. ¿Tenés dos vidas? Sí, es como que hay un antes y un después, pero en realidad, a ver, te resumo la de Buenos Aires. Yo venía a trabajar en el interior, venía de manejar, yo estaba a cargo de una radio, que le iba muy bien, estaba a cargo del canal de noticias de la ciudad donde yo trabajaba, que es una ciudad donde yo vivía, que es San Francisco, en la provincia de Córdoba, que es una ciudad de 70.000 habitantes. Yo estaba a cargo del noticiero y tenía el programa político del canal, y aparte, era muy joven, tenía 24, 25 años. Y aparte, digamos, tenía programas y digamos, era un poco el coordinador de una de las 2 FM que había en ese momento.
Eh, yo me vine a Buenos Aires porque en realidad lo que me planteé en ese momento era, yo decía, bueno, si yo tengo 24 años y ya hice esto, ¿qué va a pasar cuando yo tenga 40? ¿Qué voy a estar haciendo acá? Y empecé a darme cuenta de que el techo me estaba quedando bastante cerca. Vine a Buenos Aires y la verdad que tuve un comienzo muy errático porque me vine a una entrevista en donde finalmente me terminaron tomando después de estar 3 días parados parado en la puerta de Canal 9 durante 12 horas para que me atendieran. A los 3 meses se me terminó el contrato, conseguí ser productor de un talk show, que después fue muy exitoso, que fue el talk show de Elías Salgado, que usted capaz que no se acuerdan, porque era muy chico, pero se llamaba Hablemos Claro y era hacía 15, 16 puntos todas las tardes en Canal 9. Yo era uno de los 10 productores que tenía ese show. Después trabajé como productor de radio. Bueno, fui de a poco, con mucha carga horaria, con poco dinero, mucha carga horaria, con poco dinero, sin contactos, sin padrinos, que esto es muy importante porque en realidad hay una creencia generalizada de que uno en esta profesión solamente puede crecer cuando tiene un padrino o cuando tiene muy buenos contactos, y en realidad en gran medida eso es cierto, en gran medida eso es cierto, pero también hay mucha gente que dejó de ejercer la profesión, porque esta es una profesión muy dura, es muy competitiva, es muy dura y fundamentalmente mucha gente que, como en todo, no tiene escrúpulos para poder avanzar. Entonces es complicada, pero no fue fácil. Si tuviera que resumírtelo, no fue para nada fácil. Fueron muchas horas, muy sacrificado, con muy poco dinero, y bueno, y para crecer de a poco. Gracias, Néstor. De nada. Hola, Néstor, buenas noches. Soy Lourdes Gómez y yo ¿Qué tal, quería Lourdes? preguntarte qué te impulsó a estudiar esta carrera y si tuviste motivaciones por parte de tu familia o ya había una pasión para hacer esto. No, la verdad que no tuve ninguna motivación familiar. Yo estaba entre estudiar esto o derecho, siempre me lo pregunto. La verdad que siempre me lo pregunto porque la abogacía siempre fue una carrera que me encantó y que no la estudié. Y ustedes me dirán, bueno, podés haber ejercido y haber estudiado las dos carreras. Sí, probablemente. Lo que pasa es que cuando en algún momento me empezó a ir relativamente bien económicamente en mi trabajo, nunca pude vivir sin laburar, pero me refiero a cuando me empezó a ir más o menos bien, ya estaba bastante podrido como para agarrar el libro de nuevo y ponerme a estudiar y tener una conducta de esas características. Más nunca fui un tipo de tener un solo trabajo. Jamás tuve un solo trabajo. No sé lo que es tener un solo trabajo. Desde que tengo uso de razón y desde que vine a Buenos Aires, he tenido menos que 2 o 3 trabajos a la vez, independientemente de que siempre hay uno que es el que te marca la agenda, ¿no? Digo, vos trabajas en un canal, o trabajas en una radio, y después tenés otras actividades que las haces o que las tenés y que están relacionadas en el periodismo. Pero no tuve ninguna influencia familiar a la hora de educarme en el periodismo. Muchas gracias. Nada. ¿Quién falta, chicos? ¿Nadie? ¿Ya preguntaron todos? Me parece que sí. No sé. Yo puedo hacer otra pregunta. Pero cómo no, Carolina, me quedé muy interesada. Adelante. Bueno, muchas gracias, Néstor. Mi pregunta es, ahora que finalizaron como muchas preguntas respecto a tu carrera y tu experiencia, ¿cómo ves el periodismo de acá a los próximos 5 años? ¿Cómo crees que puede llegar a evolucionar? Me escuché un poco entrecortado, pero me pareció entender de cómo veo yo el periodismo de acá para los próximos 5 años.
Mira, la verdad que no me lo puse a pensar. Yo creo que en general a vos me parece que hay una diáspora, digamos, hay eh, un consumo de parte de la gente que es un poco difícil de predecir. La gente, el público se ha vuelto verdaderamente muy inestable, verdaderamente muy inestable. La gente elige cosas porque tiene mucha oferta, entonces elige cosas en ciertos y determinados momentos, de acuerdo a su estado de ánimo, de acuerdo al momento del día, de acuerdo a su situación matrimonial. No hay un patrón. Ahora, eh, digamos, cuando uno ve un mapa, los medios tradicionales, es decir, la televisión, ¿sí? Va perdiendo audiencia cada año, ¿cierto? Porque la gente la ve cada vez menos. Y curiosamente, no hay casa en donde, y no hay hogar, ya sea de bajos recursos, de medianos recursos o de altos recursos, en donde no intenten comprarse una tele que sea buena, divina y moderna. Entonces, lo que parece por un lado un aparato ciertamente en extinción, por el otro se ha transformado también en un artículo de consumo que en algún sentido es uno de los artículos más importantes a alcanzar, o una meta a llegar, ¿no? Digo, comprarte una tele de 50 y tenerla en tu living, es una de las cosas que la gente la tiene como una, ¿no? Como una meta quizás para poder llegar. Me refiero en un concepto bastante básico de lo que puede llegar a representarse como sociedad. Entonces, la verdad que también, por otro lado, hay algunas dificultades que se van a ir sorteando con el paso de las futuras generaciones. Es decir, yo tengo un Smart, y el Smart yo no le doy el uso que le da ni siquiera en un 10% a mi hija que tiene 10 años. Y esto se asemeja mucho a la cuestión de lo que significó en mi época, cuando me decían a mí, y yo tenía la edad de ustedes, no, tenía bastante menos, tenía más o menos unos 14, 15 años, y me decían, bueno, la computación es el futuro. Y yo decía, ¿qué va a ser el futuro? Una pantalla con una letra verde, tenés que hacer 200 millones de pelotudeces ¿para qué te sirve? Para nada. Es decir, ¿cuál es la función de una computadora en ese momento? Y te decían, no, pero la computación va a ser el futuro. La computación, la herramienta que existía con la computadora, cuando yo iba al colegio secundario, en el colegio secundario se enseñaba, cuando yo iba, mecanografía. Nosotros escribíamos a máquina. Entonces, digo, y esto no fue hace 200 años. Entonces, alguien alguna vez me dijo que los cálculos que hacen hoy las computadoras son geométricos. Es decir, uno no puede entenderlos. ¿Por qué te digo todo esto? Porque vos me preguntás qué va a ser de los medios de acá a 5 años. Y yo te digo a vos, bueno, un celular hace 10 años atrás, o 15 años atrás, o 20 años atrás, te duraba 10 años, o 5 años, o 7 años. Hoy cuando compraste un celular, mañana es viejo. Entonces, lo que me parece que tiene mucho que ver con la pregunta que vos estás haciendo, es el avance de la tecnología. Porque en función del avance de la tecnología, van a empezar a destaparse un montón de cosas que están tapadas y van a taparse un montón de cosas que hoy son vedette. Entonces, adivinar qué va a pasar a 5 años, y la verdad, sinceramente, es un poco, yo te diría, me parece que lo planteo, puede llegar a decírtelo Bill Gates, no sé, o puede llegar a decírtelo Elon Musk, pero más allá de estos tipos que son los que manejan la tecnología a nivel mundial,
el resto no tiene una idea tan clara de qué es lo que podría llegar a suceder de acá a los próximos 5 años. Hay medios tradicionales que se han reconvertido y se han reconvertido muy bien. Si yo les pregunto a ustedes, hoy, yo no necesito ir a un instituto verificador para saber que el diario Clarín digital hoy lo leen muchísimas más personas, pero no muchísimas, muchísimas más personas que lo que leen el diario de papel. Y el diario de papel hace 10 años, menos, 7 años, era la vedette del grupo. Y la pregunta es, ¿quién compra hoy un diario de papel? Es muy poca la gente que lo hace. Luego digo, me parece que la tecnología juega un papel tan crucial y tan importante que en realidad el que mejor parado salga va a ser el que mejor lea cómo interactúa la tecnología con la gente y qué puede llegar a ofrecerle a la gente para en realidad ser exitoso, ¿no? Y de eso el periodismo tiene mucho que ver. Bien, bueno, preguntaron todos, creo. Néstor, te agradezco, querido, te mando... Profe, perdón, ahí nadie habló en el grupo, ya comentó que no pudo. Profesora, Bueno, dale, pregunta una más. Dale. Dale que Néstor se va a cenar. No, tranquila. Bueno, la que se quiere hacer sos vos, me parece. profesora, yo no pregunté. Dale, pregunta, Nadia. Ah, bueno, gracias. Buenas noches, Néstor. Mi nombre es Nadia Salvatore. Hola, Nadia. Quisiera preguntarle, igualmente, si durante su formación tuvo algún mentor o referente, o más de un referente, y si sigue teniendo esos mismos referentes. Gracias. Sí, uno tiene gente que lo forma. Miren, a ver, yo trabajé en Buenos Aires, trabajé con Helblum, trabajé con Haddad, trabajé con Longobardi, trabajé con Rial, trabajé con Bernardo Neustadt, trabajé con Mariano Grondona, trabajé con... pero trabajé de trabajar, de estar mano a mano, no de trabajar de que estuve 2 días. Trabajé con Mauro Viale, trabajé con el Negro Oro un tiempo también, solo que se me están cruzando ahora en la cabeza. A ver quién más. Bueno, mucho más. Yo aprendí mucho de Helblum, aprendí mucho de Chico. Un tipo con un carácter muy difícil, pero con una capacidad de trabajo y una inteligencia y además una cultura general verdaderamente envidiable. Él fue el que me dijo en un momento, me dijo, mira, si vos querés hacerle una prueba alguna vez sobre qué tan buen periodista puede ser, que haga el ejercicio de dar una vuelta a la manzana y que te traiga por lo menos una noticia. Entonces, él en realidad me enseñó a pensar el periodismo no como el periodismo se piensa ahora. Hoy el periodismo es realmente un paquete muy básico, que desafortunadamente, cuando uno, por ejemplo, prende un canal de noticias y ve que lo que está haciendo un canal de noticias y después hace zapping, en general lo que va a ocurrir, por lo menos en los horarios picos, es que todos están haciendo más o menos las mismas cosas. Entonces, todos como que tienen más o menos la misma agenda. ¿Pero por qué? Porque todos los conductores de todos los canales de televisión hablan entre ellos y se cuentan entre ellos qué tienen o qué dejan de tener. Esto le ha quitado frescura, le ha quitado primicia, le ha quitado competitividad
y le ha quitado también al periodismo esa dosis de misterio, ¿no? De no saber con lo que uno se iba a encontrar que tenía en otras épocas. Yo siempre me he caracterizado y eso lo aprendí mucho de él, por tratar de encontrar respuestas en los lugares en donde los demás no van, digamos, porque esto es así, digamos. Es como si ustedes agarran y dicen, bueno, ¿dónde hay una noticia? Y una noticia está en cualquier lado, solamente uno se tiene que sentar y tiene que pensarlo. A mí se me ocurren 20 cosas para poder hacer en este momento y ninguna está en el diario. El periodismo se trata justamente de eso. Y hay otra cosa que es muy importante y que de esto no se tienen que olvidar. Nunca le digan a un jefe, cuando les pregunte si tienen una idea, ¿qué les parece o qué le parece si hacemos el tema tal? Así no se trata. El trabajo de un periodista es llegar al trabajo y decirle a un jefe, mire, yo le hice una nota al jefe del cuerpo de bomberos para preguntarle qué hacen los bomberos ahora en el coronavirus, si salen de su casa, si no salen, si apagan los incendios, si no lo apagan, si se sienten acompañados porque todos usan máscaras igual que ellos, no importa. Pero vayan con la nota en la mano. Porque en realidad siempre es más difícil para un jefe decir que no cuando algo está hecho que cuando alguien va y misteriosamente propone algo que nadie sabe cuál va a ser el resultado. Entonces, él me enseñó a que primero uno tiene que hacer y después que uno hace, en realidad el otro tiene, digamos, la carga o el peso de decir, esto no sirve. Es el otro el que te está rechazando el trabajo. Es decir, una cosa es que te rechacen esto, porque está mal hecho, porque no te gusta, porque el color es feo, o porque lo que fuere. Y otra cosa es que te digan, bueno, mire, yo en realidad tengo una idea de poner unos papelitos adentro de un cartoncito, y ese cartoncito lo cerramos de esta manera, o lo cerramos de esta otra. No. Hay que ir con el papel, con el cartón, con el nombre, con la marca y con el producto. Y ponerlo arriba de la mesa y decir, esto es lo que yo hice. Bien, malo, regular, este es mi trabajo. Creo que esto se trata del periodismo. Bueno, querido, gracias por tu tiempo. Te agradecemos un montón. Gracias. Te mandamos un beso enorme. Besos para todos y abrazos. Chau, chau. Buen año. Pásenlo bien.